Buenas tardes, profesor Guzmán. Mi nombre es Jesús Bertadillo Delgado. Yo los 3 temas que escogí fue la intervención por autoridad fiscal, fue juicio de lesividad y fue el juicio exclusivo de fondo. Bienvenido a mi presentación. Bien, comenzaremos de orden del numeral de la lista que nos colocó en la plataforma. El primer tema que voy a abordar es la intervención por autoridad fiscal en materia fiscal. ¿A qué se refiere este tema? Bueno, primeramente se refiere a todas las diversas facultades que la autoridad, tanto administrativa como fiscal, tiene para fiscalizar, para recaudar y asegurar pues el cobro de impuestos, así como también solicitar información, también para practicar auditorías, para verificar bienes y llevar a cabo mediante todas estas acciones, lo lleva a cabo mediante el procedimiento administrativo de ejecución, que es el PAE. Esto principalmente se da se interviene mediante bienes, lo cual que pueden llegar a ser de los contribuyentes y que puede llegar también hasta el embargo y el remate de estos mismos bienes que se dan a través de este procedimiento administrativo. Así también esto con esta finalidad para cubrir aquellos créditos fiscales que los contribuyentes llegan a deber impuestos. Ahora bien, sabemos que las autoridades fiscales pueden intervenir en la contabilidad, en la operación de negocios e incluso pueden llegar a requerir el auxilio tanto del Ministerio Público en caso de delitos fiscales. Ahora vamos a ver las facultades de la autoridad fiscal, que tiene que ver más en la intervención. Como primer término tenemos a la facultad de fiscalización. ¿A qué se refiere este tipo de facultad? Bueno, principalmente es de que las autoridades fiscales pueden tanto requerir datos, información o documentos a los contribuyentes y terceros para llegar a tener una planeación y programar actos pues tanto de fiscalización como de recabar ese tipo de documentos de los contribuyentes. Por otra parte, en segundo término, pues tenemos a la factibilidad de comprobación, de la cual se refiere de que se puede realizar revisiones, auditorías e inspecciones. En tercer término tenemos el avalúo y la verificación física. ¿A qué se refiere esto? Bueno, principalmente la autoridad puede practicar o solicitar pues evaluaciones y verificaciones físicas a toda clase de bienes. Es decir, ya pueden ser desde locales hasta casas, a negocios, etcétera, incluso durante su transporte. En otro término tenemos a la recolección de información de terceros. Quiere decir que pues las autoridades fiscales pueden solicitar informes y datos a funcionarios públicos, o sea, ya dentro de la esfera pública, y a fedatarios. Ahora, por último término, en las facultades de la autoridad fiscal tenemos a la denuncia de delitos fiscales. Esta es más referente o va más apegada a, se puede decir como que va de la mano con tanto lo fiscal y administrativo como con la materia penal, ya que pues las autoridades se allegaran a las pruebas necesarias para pues formular las denuncias o a querellas ante el Ministerio Público Federal en caso de la comisión de delitos federales. Es aquí donde les digo que va de la mano con la materia penal, ya que tanto las autoridades fiscales y administrativas van de la mano o trabajan de la mano o en colaboración con el Ministerio Público para pues recabar información y las pruebas necesarias cuando están ante un delito fiscal.
Ahora vamos a hacer un paréntesis para hablar un poquito nada más del procedimiento administrativo de ejecución, que es más conocido como el PAE, de las cuales vamos a ver sus características principales, el cual pues vamos a ver el requerimiento y cobro, que ¿a qué se refiere en este término? Bueno, sabemos que es un procedimiento coactivo que tanto la autoridad fiscal y administrativa llevan a cabo para iniciar el cobro de un crédito fiscal. Es decir, que pues no ha sido cubierto por el contribuyente algunos impuestos. Entonces es como se lleva a cabo el PAE. Ahora, en otro término tenemos las garantías, que se refiere de que si no hay garantía para el crédito fiscal, o sea, el contribuyente tiene que dejar una garantía para en un futuro saber que el contribuyente va a pagar, o a lo mejor puede ser que no vaya a pagar. Entonces lo que hace la autoridad fiscal es de que toma esa garantía para cubrir se puede decir, ese crédito fiscal. La autoridad puede hacer efectiva tanto la garantía ofrecida, que es, o sea, que fue ofrecida por el contribuyente. No es algo que te pida la autoridad a fuerza, sino es algo que tú quieras ofrecer y esté dentro de, pues, de la cantidad del crédito fiscal. Bien, tenemos la transferencia de recursos, que si el interés fiscal está garantizado, pues la autoridad puede proceder a la transferencia de recursos. Y esto va de la mano también con el embargo, que en caso de que no pague la autoridad, pues puede proceder al embargo de bienes del contribuyente para cubrir el adeudo. Y por último está la intervención de la negociación, de las cuales pues en algunos casos se puede hacer efectiva por la autoridad, ya que puede pues intervenir en negociación para asegurar pues el funcionamiento y la operación de la misma mientras se gestiona el crédito fiscal. Todos estos son algunas características principales del PAE. Por último, para terminar este tema, vamos a ver muy brevemente pues la defensa del contribuyente, que son aquellas autoridades donde se puede amparar el contribuyente cuando la autoridad fiscal ya esté violando los derechos o más allá del término de sus facultades de dicha autoridad, de las cuales vamos a ver adelante. En primer término tenemos a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que es la PRODECON, de las cuales sabemos que es un organismo que defiende a los contribuyentes pues ante actos de autoridades fiscales, ya sea como pues la negativa de devoluciones, los cobros, las multas o los embargos o los excesos de multas. En segundo término tenemos o se ampara de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, de las cuales pues esta va más allá de proteger los derechos del contribuyente, pues para obtener pues copias de documentos en poder de la autoridad y ser pues tratados con respeto durante los procedimientos. Esa es su finalidad de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, de las cuales están amparadas también los derechos de estos mismos para poder defenderlos ante autoridades fiscales. Y en último término tenemos a los recursos administrativos, de las cuales pues estos se refieren a que los contribuyentes pueden pues impugnar las resoluciones y actos de las autoridades fiscales, ya sea cuando ellos determinen que están vulnerando o violando sus derechos como contribuyentes. Ya sea a través pues de recursos como el de revocación o el de impugnación. Bien, ahora vamos a ver el juicio exclusivo de fondo en materia fiscal, de las cuales pues sabemos que es el juicio de resolución exclusiva de fondo en materia fiscal, es más así conocido. Eso pues es un procedimiento contencioso administrativo de las cuales permite que a los contribuyentes pues impugnen resoluciones definitivas de autoridades fiscales. Pues va más como enfocado al fondo de la controversia.
es decir, en la legalidad de la obligación fiscal, sin entrar en cuestiones de forma o procedimiento. También pues sabemos que es un juicio que se distingue por su celeridad, por su oralidad, buscando pues una resolución pronta y justa de los asuntos fiscales, de las cuales pues puede ser que es pues un juicio o un recurso de las cuales va más encaminado a que los contribuyentes puedan ampararse ante este juicio y cuando no estén a favor de alguna resolución de la autoridad fiscal, pues puedan someterse a dicho procedimiento. Ahora, sus características principales del juicio exclusivo de fondo, pues va más de la mano a un enfoque en el fondo. Es en lo que hablábamos de su concepto, de las cuales pues se refiere a que se analice exclusivamente de los elementos esenciales de la obligación fiscal, es decir, ya sea dentro del sujeto, del objeto, de la base, de la tasa y de la tarifa, y bueno, de los hechos que fundamentan, dejando de alto pues cuestiones de forma, que va pues más enfocado a específicamente a lo que pasa dentro del caso, yéndose a cabo partiendo a cabo de los hechos y de los elementos esenciales del caso que se está sometiendo a dicho juicio. Otro pues es la oralidad, de las cuales pues la audiencia de fijación de la litis, que es donde pues se va a desahogar el caso, o ya sea pues de forma oral, para que se agilice un poco más el proceso que se va a llevar dentro del juicio. Otra característica es la celeridad, que es la que busca pues una resolución más rápida y eficiente con plazos un poco más cortos que en otros tipos de vías. De aquí va también de la mano de la resolución sustantiva. ¿A qué se refiere? Bueno, que se prioriza la resolución del fondo del asunto, evitando pues como dilaciones por cuestiones formales. Y pues por último, otra de sus características es la proporcionalidad. ¿A qué se refiere la proporcionalidad? Bueno, de que las pruebas pues son valoradas pues por el magistrado instructor de manera pues prudente, pronta y justa. Ahora bien, vamos a saber contra qué procede. Este juicio pues puede proceder contra dos cuestiones. En primer lugar, tenemos contra las resoluciones definitivas emitidas por autoridades fiscales federales, ya sea el SAT, el IMSS, el Infonavit o hasta incluso las secretarías de finanzas estatales, ya sea pues que determinen algún crédito fiscal por omisión de pago de contribuciones, es decir, de impuestos. Y en segundo término es por resoluciones que nieguen devoluciones de impuestos, que impongan multas o resuelvan recursos administrativos. Bien, creo que a partir de aquí vamos a ver el procedimiento y marco legal, que es uno de los temas pues que más abarca este tema, de las cuales pues está amparada ante la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su título segundo, capítulo séptimo, y de los artículos 58.16 al 58.29, de las cuales vamos a analizar cada uno de estos artículos de una manera pues un poco resumida para que esta presentación no se vaya a ser un poco tediosa y llena de mucha información. Bien, hablaremos primero del artículo 58.16, de las cuales nos habla de la tramitación a petición del actor, que pues se va a llevar a cabo por conformidad con las disposiciones que establecen en este capítulo. También habla de que el juicio de resolución exclusiva de fondo se observarán especialmente pues los principios de oralidad y celeridad. Ahora, de aquí vamos a hablar ahora del artículo 58.16, de las cuales pues nos habla de que el tribunal determinará las salas pues regionales especializadas pues en materia del juicio. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues el cual versará únicamente sobre la impugnación de resoluciones definitivas, es decir, de la materia que va a ser del juicio, de las cuales pues derivan del ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 42,
sus fracciones 2, 3 y 9 del Código Fiscal de la Federación, y pues la cuantía del asunto, que va a ser pues mayor a 200 veces la unidad de medida. Ahora bien, pues vigente al momento de emisión de la resolución combatida. Debemos hablar que también este mismo artículo habla sobre pues las maneras o los casos en donde no va a poder ser procedente. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues cuando se haya interpuesto recurso administrativo en contra de resoluciones antes señaladas, no va a poder proceder, y ante dichos recursos, pues que hayan sido desechados, sobreseídos o pues se tengan por no presentado. Ahora, la parte demandante, pues solo podrá hacer valer conceptos de impugnación que tengan por objeto pues resolver exclusivamente sobre el fondo de la controversia que se plantea. Es decir, exclusivamente de el caso que se va a llevar o va a ser materia del juicio. Ahora, pues vamos a hablar de los conceptos de impugnación que también se plasman dentro de este artículo, de las cuales pues habla que cuyo objeto sea pues resolver exclusivamente sobre el fondo de la controversia, entre otros, aquellos que pues también sean referidos al sujeto, al objeto, la base, la tasa o tarifa de las obligaciones revisadas. Y estos mismos nos dan cuatro supuestos, que pues van a ser la pretensión controvertida pues en alguno de estos mismos, de las cuales pues hablamos en primer término, que son pues los hechos u omisiones calificados en la resolución impugnada como constitutivos de incumplimiento de las obligaciones pues ya revisadas. En segundo término pues tenemos la aplicación o interpretación de las normas involucradas. Y por último, y en tercer término, tenemos los efectos que haya atribuido la autoridad, pues ya sea en materia del juicio o emisora al incumplimiento total o parcial pues de requisitos formales o de procedimiento pues que impacten o trasciendan el fondo de la controversia. Y por último, en cuarto pues término, tenemos pues la valoración o falta de apreciación de las pruebas, pues ya sea relacionadas con los supuestos antes mencionados. Es hasta aquí la manera que vamos a ver este artículo, pero también no debemos de saltar por alto, pues que en ningún caso el juicio antes mencionado o del que estamos analizando el tema, pues podrá tramitarse a través del juicio en la vía tradicional, sumaria o en línea, regulados en la presente ley, ya que pues una vez que pues el demandante haya optado por el juicio regulado o el que estamos analizando, no podrá pues variar su elección, o sea, es decir, no va a poder cambiar de vía para someter su caso. Ahora bien, vamos a hablar de los requisitos que debe de llevar la demanda que vamos a someter en este juicio, de las cuales lo podemos ver plasmado en el artículo 58.18 de la presente ley. En primer término, debe de llevar la manifestación expresa de que se opta por el juicio de pues resolución expresa. Ahora bien, en segundo término tenemos a la expresión breve y concreta pues de la controversia, es decir, un pequeño como resumen sobre el caso que se va a someter en esta vía, ya sea que sea pues el señalamiento expreso de cuál es la propuesta también de la litis. En tercer término, pues tiene que llevar el señalamiento respecto del origen de la controversia, especificando 4 puntos. En primer término, debemos de ver la forma que se apreciaron los hechos u omisiones pues ya revisados. En segundo término, es la interpretación o aplicación de las normas involucradas. En tercer término, vemos los efectos que se atribuyeron al incumplimiento total, parcial o extemporáneo de los requisitos pues formales o de procedimiento que impactan o trasciendan al fondo de la controversia. Y en
4 y último término, los conceptos de impugnación que se hagan valer en cuanto al fondo del asunto. Y por último requisito que debe llevar la demanda son los conceptos de impugnación que se hagan pues valer en cuanto al fondo del asunto. Estos pues deberán ser adjuntados al escrito de demanda. En primer término tenemos el documento que contenga el acto impugnado y su constancia de notificación. En segundo término tenemos las pruebas que se ofrezcan relacionándolas expresamente en su escrito de demanda con lo que se pretenda acreditar. Sabemos que esta reforma de el 27 de enero de 2017, pues ya ahora las pruebas tienen que ir pues adjuntas o tienen que ya ir dentro de la demanda o tienen que ser ofrecidas desde un inicio, desde el escrito de demanda. Así también tenemos el dictamen pericial que en su caso se ofrezca. Hasta aquí son los requisitos que debe de llevar la demanda para poder ser sometido al juicio exclusivo de fondo. Ahora tenemos una nota importante dentro de este mismo, de las cuales pues es cuando se omita alguno de estos mismos requisitos. Se requerirá al demandante para que pues lo subsane o para que pues pueda corregir estos o los faltantes requisitos que le hicieron, que no los colocó dentro pues del término de 5 días. Ahora bien, también debo de señalar que cuando se dé este tiempo, que son los 5 días, si el demandante pues no lo hace en este tiempo, pues la demanda va a ser desechada. Ahora bien, vamos a pasar al artículo 58.19, de las cuales nos habla que el magistrado instructor determinará la procedencia del juicio considerando lo siguiente. En primer término, tenemos que pues analizar en primer término si se cumplen los requisitos antes señalados en el anterior artículo. En segundo término, que pues puede llegar a puede haber algunos casos que pues una vez que se haya cumplido el requerimiento de los conceptos de impugnación, se advierte que pues estos que han sido planteados en la demanda incluyen pues argumentos de forma o de procedimiento, pues estos tendrán por no haber sido formulados y solo se atenderán a los argumentos que pues versen sobre el fondo de la controversia. En tercer término, tenemos que cuando pues advierta que en la demanda solo se plantea pues conceptos como de impugnación relativos a cuestiones de forma o de procedimiento y no a cuestiones relativas al fondo de la controversia, pues se remitirá a la oficialía de partes común para que pues ingrese para pues que se ingrese dicho caso a un juicio en la vía tradicional y no ya en esta vía, pues tomando en cuenta que la fecha de presentación, va a tomar en cuenta pues la fecha de la presentación de la demanda. Ahora tenemos que decir que si el magistrado instructor pues admite la demanda, ordena suspender de plano la ejecución del acto, sin pues necesidad que el demandante pues garantice el interés fiscal, pues la suspensión así concedida operará hasta que se dicte la resolución y que ponga fin al juicio exclusivo de fondo. Todo esto lo tendrá que decidir el magistrado instructor para que hasta que se resuelva o tenga una resolución en este juicio. Ahora, el artículo pues 58.20 habla más específicamente de que pues el magistrado instructor pues determinará la demanda si no cumple con lo señalado en el artículo pues 58.18 o los requisitos que en esta precede. En consecuencia pues va a resolver si la desecha o no, si procederá el recurso de reclamación pues en términos del artículo 59, misma pues que deberá ser presentado ante el magistrado instructor en un plazo pues de no más de 10 días contados a partir de que surta efectos la notificación del acuerdo de desechamiento. Ahora una vez presentado el juicio o la demanda, se ordenará correr traslado a la contraparte
para que en el término de 5 días pues exprese lo que a su derecho convenga. Es decir, la parte que está siendo demandada va a tener este término para poder argumentar y poder defenderse de lo que se le está acusando. Y sin más trámite, pues la sala lo resolverá de plano en un plazo de 5 días. Ahora bien, pues el artículo 5821 nos habla más sobre que el demandante podrá pues ampliar la demanda. Es decir, esto va a ser en un plazo de 10 días siguientes a que pues igual surta efectos la notificación del auto, que tengan pues como presentada la contestación, y en su caso pues deberán señalar con precisión cuál es la propuesta de la litis, de la controversia a la ampliación, y pues que la autoridad al contestarla pues deberá como señalar si coincide o no con la propuesta de la litis, y pues expresando cuál es su propuesta. De aquí vamos a ver sobre qué dice el artículo 5822, de las cuales nos habla de ya recibida pues la contestación de la demanda y la ampliación. En este caso, pues el magistrado instructor citará las partes para audiencia de fijación de la litis, la que se desahogará sin excepción alguna de manera oral dentro de los 20 días siguientes a la recepción, pues, o que sea recibida la contestación respectiva. En este caso, el magistrado instructor expondrá de forma breve en qué consiste la controversia planteada, o sea, dará un resumen del caso. Quienes manifestaron que a su derecho pues convengan, que son pues las partes, ya sea que sea ajuste a lo manifestado en la demanda, a su ampliación y a su contestación de las mismas. Ahora bien, la audiencia de fijación de litis deberá ser desahogada sin excepción ante la presencia pues del magistrado instructor, que pues podrá auxiliarse del secretario de acuerdos para pues que levante acta circunstanciada de la diligencia, así como que las partes podrán acudir personalmente o por conducto de su apoderado o de sus autorizados legales. De aquí nos vamos al artículo 5823, de las cuales nos habla que en caso que durante pues ya sea sobre la tramitación del juicio, pues alguna pues de las partes quiera como que reunirse o solicitar a una audiencia o a una reunión con el magistrado instructor o con alguno de los magistrados de la sala especializada, pues esta tendrá que ser celebrada en presencia de ambas partes con su apoderado legal o con su abogado legal, ya sea para que no haya como controversias o como manifestaciones irregulares a la hora de la resolución del caso. Ahora, de aquí vamos a ver el artículo 5824, de las cuales nos habla que el juicio será admisible únicamente o va a admitir las pruebas que hubieran sido ofrecidas, exhibidas en los siguientes términos, de las cuales en primer término tenemos que el procedimiento deberán ser admitidas y ofrecidas en primer término porque el procedimiento de comprobación del que derive el acto impugnado. En segundo término veremos que el procedimiento de acuerdos conclusivos, y en tercer término, que también tiene relación, es el recurso administrativo correspondiente. Ahora bien, hablaremos del artículo 5825, que habla más sobre el desahogo de las pruebas admitidas ya por el magistrado instructor, de las cuales nos vamos más por la prueba pericial, de las cuales se llevará a cabo pues mediante la exhibición del documento que contenga el dictamen correspondiente, el cual deberá pues adjuntarse tanto a la demanda como a la contestación de la demanda y como la ampliación de ambas. En este término, el magistrado instructor tendrá la más amplia pues como facultad para valorar no solo la idoneidad y la pues veracidad de dichas y también el alcance de dichos dictámenes exhibidos, sino también la idoneidad del perito que lo emite, es decir, sus estudios, es decir, si la persona o el perito que está dándolo es legal, etcétera, etcétera, ¿no?
El magistrado instructor también bajo su consideración decidirá si es necesario citar a los peritos que rindieron dichos dictámenes a fin de que pues se lleve a cabo en una audiencia especial, misma que se tendrá que desahogar en forma oral como el juicio, para que éstas tengan como fin que respondan como que las dudas o cuestionamientos que les formule. También a las partes deberán ser notificadas en un plazo mínimo de 5 días anteriores a la fecha fijada para dicha audiencia. Ahora hablaremos también en este mismo artículo sobre que el secretario de acuerdos auxiliará en la diligencia y levantará pues el acta respectiva, así como que el magistrado instructor pues ya terminada o desahogada la audiencia especial, pues podrá pues designar a un perito tercero donde él a su juicio o a su consideración, ya sea que pues determine que ninguno de los dictámenes pues hayan pues como que rendido en el juicio lo que pues él pues para él no hayan sido como desahogados estos elementos. Él proporcionará pues elementos de convicción suficientes, o bien si estos pues hayan sido contradictorios es donde él va a determinar un perito tercero, en las cuales pues el dictamen del perito tercero deberá versar exclusivamente sobre los puntos de discrepancia de los dictámenes de los peritos de las partes que hayan ellos propuesto, ¿no? O hayan sido sus peritos. Para dichos dictámenes pues periciales van a ser valorados por el magistrado instructor, atendiendo como desde un punto la litis de la audiencia para la audiencia correspondiente. También pues estas valoraciones del dictamen pericial atenderá únicamente a razones técnicas referentes al área de especialidad de los peritos, o sea, es decir, nada más van a atender el área en donde ellos se especializaron y no en otra área que es ajena para ellos. El valor de la prueba sabemos que quedará a la prudente apreciación del magistrado instructor, ya sea siempre atendiendo el principio de proporcionalidad. Ahora bien, el artículo 58.26 habla más sobre la celebración de la audiencia de fijación de la litis, de las cuales nos habla que desahogadas las pruebas que procedan y formulados los alegatos, pues quedará cerrada la instrucción del juicio de resolución exclusiva de fondo, sin necesidad de una declaración o declaratoria expresa. A partir pues ya sea del día siguiente empezará pues a computarse los plazos previstos en el artículo 49 de dicho ordenamiento en el que estamos analizando para dictar ya al final la sentencia, de las cuales nos vamos a uno de los artículos más pues referentes o más importantes de este juicio, que más adelante lo vamos a analizar. Hablamos del artículo 58.27, de las cuales nos habla que pues las sentencias que se dicten en el juicio de resolución exclusiva de fondo, se declarará pues la nulidad de la resolución impugnada, ya sea en 4 términos, que es donde se va a llevar a cabo la resolución, y que en primer término pues tenemos los hechos o omisiones que dieron origen a la controversia y no se produjeron. En segundo término son los hechos u omisiones que dieron origen a la controversia, fueron apreciados por la autoridad en forma indebida. En tercer término tenemos las normas involucradas que fueron pues incorrectamente interpretadas o mal aplicadas en el acto impugnado. Y en cuarto término los efectos atribuidos por la autoridad emisora al incumplimiento total, parcial o extemporáneo de requisitos formales o de procedimiento a cargo del contribuyente, y pues ya que resulten excesivos o desproporcionados por no haberse pues producido la hipótesis de causación de las contribuciones determinadas, es decir, que hayan sido exceso de contribuciones. Ahora bien, vamos a hablar del artículo 58.28, que es el que les decía, que es el que va a poner como ya fin a
a la controversia, que es sobre la sentencia definitiva, de las cuales esta va a expresar sobre reconocer la validez de la resolución impugnada, declarar la nulidad de la resolución impugnada, y en algunos casos en que la sentencia implique pues una modificación a la cuantía de la resolución administrativa pues impugnada, la sala pues regional especializada competente pues deberá precisar específicamente el monto, el alcance y los términos de la misma para su cumplimiento, ya sea que pues tratándose de sanciones, cuando dicho tribunal aprecie que pues la sanción es excesiva, porque pues no se dio una motivación o un motivo adecuado, pues no se dieron los hechos agravantes de la sanción, pues deberá reducir el importe de la sanción apreciando libremente las circunstancias que dieron lugar a la misma. Por último, va a declarar la nulidad de la resolución impugnada y aparte pues va a reconocer al actor la existencia de un derecho pues subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligación correlativa. Va a otorgar la restitución al actor en el goce de los derechos afectados. Va a declarar la nulidad del acto o resolución administrativa que hayan sido violados, pues ya sea de carácter general, caso que pues cesarán los efectos de los actos de ejecución que afecten al demandante, inclusive al primer acto de aplicación que hubiese impugnado. Y por último, pues va a reconocer la existencia de un derecho subjetivo y va a condenar al ente público federal al pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos. Por último, hemos llegado al final de este tema, de las cuales lo vamos a ver ya plasmado en el artículo 5829, y que ya lo vimos también en el artículo anteriormente mencionado, que fue sobre la resolución y de la sentencia. Pero en este artículo pues vamos a hablar sobre en contra de o qué recurso se puede interponer en contra de las sentencias antes dictadas o que fueron explicadas en el juicio de resolución exclusiva de fondo, de las cuales pues si estas no favorecen a la autoridad demandada, pues la autoridad demandada podrá interponer algún recurso, de las cuales puede ser el recurso de revisión. Hasta aquí hemos terminado este punto y vamos a ir al tercer y último tema, que fue el que yo escogí. Para terminar ya esta presentación, como último tema tenemos al juicio de lesividad en materia fiscal. Este es uno de los recursos legales que pues permite a la autoridad administrativa, específicamente al Servicio de Administración Tributaria, más conocido como el SAT aquí en México, pues impugnar actos administrativos o resoluciones pues que emitió previamente a favor de un contribuyente. Es decir, que pues posteriormente considera que causa pues algún perjuicio al fisco o pues son contrarios como a la ley, pues es decir, ya que es pues puede ser un mecanismo que pues la propia autoridad corrija pues errores o vicios, pues a lo mejor no vamos a decir ilegales, sino pues vicios que violen o transgredan algunos actos que pues ya sea que pues resultaron de algún beneficio indebido para el contribuyente. Es decir, no vamos a hacer, no es como el juicio de exclusivo de fondo, que el contribuyente le da la determinación o le da el derecho para poder llevarlo o bueno pues someterse a él. No, ahora el juicio de lesividad es para la autoridad administrativa o la misma autoridad administrativa que desde un principio ya había o antes ya había como pues dado una resolución que él ya había emitido con anterioridad, como ya lo había mencionado. Ahora bien, las características principales de este juicio de lesividad es de que pues se presenta primordial ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es el TFJA, que son sus iniciales. Como segundo término es de que pues la autoridad fiscal, después de haber pues emitido un acto o resolución favorable a un particular,
puede pues iniciar este juicio si considera que dicho acto, véanse aquí, si dicho acto contiene un error o vicio que lo hace ilegal, que causa un perjuicio económico al Estado, es decir, al fisco, o que fue emitido en contra de alguna disposición legal, es decir, que transgredió algún derecho vulnerable o que la misma autoridad considera que es irregular. Bien, pues en este punto debemos de dar alguna diferenciación con el juicio de nulidad, porque a veces el juicio de lesividad y el juicio de nulidad pueden a lo mejor confundirse, y principalmente pues se ve reflejado en dos términos, de las cuales pues radica en la parte que presenta la demanda, es decir, en el juicio de lesividad es la propia autoridad administrativa, o sea, es decir, el SAT, vamos a ponerlo en este cuadro, en este término, quien demanda la nulidad de su propio acto. Y en segundo caso es de que en el juicio de nulidad es un particular quien demanda la nulidad de un acto o resolución que le afecta. Es decir, en el juicio de lesividad es la misma autoridad administrativa quien demanda la nulidad de su propio acto. Y al contrario del juicio de nulidad, es el mismo particular, es decir, el contribuyente, quien demanda dicha nulidad de un acto o resolución que le afecta y que fue emitido por una autoridad. Ahora hablaremos de los plazos, es decir, que el SAT tiene un plazo de 5 años para presentar el juicio de lesividad a partir de que emitió el acto o resolución. En otro término o en otro punto, el particular tiene un plazo de 45 días para presentar el juicio de nulidad a partir de que se notifica la resolución. Ahora, para terminar este tema, ¿cuál es su finalidad? O sea, ¿a qué quiere llegar este juicio? Pues sabemos que este juicio, pues lo que busca es como proteger el interés público y garantizar que la actuación de la administración pública pues se ajuste a la legalidad. Es decir, evitando que actos ilegales o perjudiciales o actos que estén pues llenos como de vicios ilegales o irregulares, pues produzcan algún efecto negativo al Estado y que produzca pues efectos antijurídicos. Esto es su finalidad de este juicio, por algo pues lo lleva a cabo la propia autoridad administrativa. Ahora, para concluir y dar como última pues conclusión, este video se va a adjuntar en un archivo de Word donde va a poder encontrar usted, profesor o cualquier persona que lo pueda pues visualizar, los temas pues escritos y redactados en este archivo, en donde también va a haber un apartado donde vamos a analizar las sentencias en cada pues espectro o en cada tema que en estos tres abordaron, o en este video se abordaron, que fueron estos tres temas, de las cuales pues vamos a dar una como pequeña pues un pequeño análisis al respecto, llevando a cabo y desembocando y pues se puede decir amparándonos de la información que acabamos como de analizar y de exponer y explicar sobre estos tres temas, para ver qué resoluciones fueron las que tomaron las autoridades o a qué punto llegaron para dar estas resoluciones, pues especificándonos y verificándolo con el contenido de estos temas. Muchas gracias por ver mi presentación, por leer mi presentación escrita en formato Word.